Amado hermano, Dios te bendice en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por compartir con nosotros en este tu programa En Busca del Favor de Dios. Para nosotros es un enorme privilegio el poder llegar hasta donde usted se encuentra y compartir la valiosa palabra del Señor, la palabra de Dios que genera transformación, amén, que genera vida, la palabra de Dios que hace cambio, la palabra de Dios que nos edifica, nos redarguye, nos instruye, trae libertad. La palabra de Dios que es aquella que hace todo en nuestras vidas, amén, pero pastor, ocupamos darle valor. Amén, amén. Apóstol, que Dios le bendiga, muchas gracias. Hermanos, que el Señor les bendiga. Este es un enorme privilegio cuando Dios nos da el tiempo propicio para poder compartir su palabra. Esa palabra que tiene que ser clara, ¿verdad? Que no puede ser adornada, cambiada, que tiene que ser hablada como Dios la inspiró a muchos hombres, a escritores, y que cuando, como dice usted, apóstol, cuando le damos el valor a esa palabra, amén, ese valor hace que en nosotros genere algo especial, algo diferente, hasta que nos permite tener un sabor distinto, ¿verdad? Definitivamente, cuando le damos valor a la palabra, no hay límites. Amén. Cuando le damos valor a la palabra es porque tenemos la disposición de que el Espíritu Santo se mueva en nuestras vidas, amén, a su placer. Sí, amén. No como yo quiero. Cuando tenemos ese concepto de darle valor a la palabra, ya ahí dejamos a un lado, Pastor Jonathan, lo que a mí me gusta o lo que no me gusta, lo que me parece o lo que no me parece. Así es. Aquello que estoy de acuerdo o no, simplemente sé que es la palabra de Dios. Amén. Y me voy a someter a la palabra de Dios. Voy a caminar en obediencia a la palabra de amén, Dios. Porque ese es el principio. Amén, es así. Y cuando ese sometimiento se da, apóstol, cuando decidimos someternos a la palabra, es cuando más las cosas que dice la palabra pasan, ¿verdad? Porque cuando decidimos no darle valor a algo o solo a una parte, ¿verdad? Parcialmente, entonces lo que dice la palabra que va a suceder, lo que viene, sus promesas, ¿verdad? Las promesas de Dios que están ahí en la palabra, no suceden. No suceden, y ahí es donde nosotros como seres humanos pensamos y nos hacemos la pregunta, ¿por qué las promesas de Dios no pasan? ¿O por qué? O decimos, solo en ese tiempo pasó, hoy no pasan. Es porque en realidad no le damos el valor a todo, sometiéndonos a la palabra del Señor, dejando que sea ese poder de Dios por medio de su palabra que suceda. Qué interesante esto que acabas de mencionar. Este hecho de que hoy día tantas personas se cuestionan y dicen, ¿por qué no ocurren las cosas? ¿Por qué las promesas de Dios no se están cumpliendo como debieran? Y has dado en el punto, efectivamente, porque no le estamos dando valor a la palabra. Sí. Hemos estado platicando en repetidas ocasiones, Pastor Jonathan, de darle valor a la palabra, valor a la promesa y valor al poder. Cuando le damos valor a la palabra, las promesas de Dios empiezan a tener un proceso de gestación en nuestro ser. Amén. Pero debemos de aprender a darle valor a la palabra. Si no le damos valor a la palabra, entonces no funciona. Ahora, darle valor a la palabra significa activar la palabra. Amén. Activar la palabra entonces significa dejar de ser tan solo oidores de ella y empezar a ser hacedores. Hoy día muchas personas tienen estos conceptos un poco confusos, ¿sabes? Muchas personas dicen, no, pero yo tengo muchos años de conocer a Cristo, yo tengo muchos años de escuchar o de leer o de aprender acerca de la palabra. Bueno, sí, qué bueno, eso es maravilloso. Pero mi pregunta es, ¿estamos siendo hacedores de la palabra? Oh, wow. Porque toda persona que es hacedor de la palabra le confronta y automáticamente se empiezan a generar cambios. Porque los cambios son importantes y sin cambios entonces no hay valor en la palabra. Claro. Todos tenemos que aprender a dar un testimonio correcto, porque a veces dicen las personas, es que fulano de tal dice que vive la palabra o que conoce a Dios o que va a un lugar, pero su testimonio es muy malo, entonces no hay cambios. Bueno, la Escritura dice, y esto es un pequeño paréntesis, por sus frutos seremos conocidos, y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces, no heredamos el reino de los cielos porque somos buenos, porque tenemos conocimiento
o porque creemos conocer mucho. Heredamos el reino de los cielos porque permitimos al Espíritu Santo de Dios a través de la palabra que vengan cambios. Porque si hay cambios, le estamos dando el valor a la palabra para que todo empiece a darse. Sí, así es, apóstol. Y hay algo también muy importante que resaltar en ese aspecto. Aquella persona que asume el hecho de que mi etiqueta de ser cristiano me va a dar todas las bondades que ya el Señor ha establecido en su palabra, todos los beneficios, todas las promesas, y hablemos de algo mucho más grande, la salvación, la vida eterna, está entrando en un error, ¿verdad? Y muchas veces, y más que todo en la sociedad actual, hay muchos, ¿qué le podemos decir? Grupos, agrupaciones, en las cuales se da la oportunidad de que las personas puedan participar sin ningún problema. Pero asumimos de que ya al decir que soy parte de tal agrupación, de tal, no sé, lugar, en fin, ya eso me da un estatus. Ya eso me dice, sí, yo participo de esto, participo de esto, participo de esto. Pero el ser cristiano, el de verdad llamarse ser cristiano, no es simplemente con el hecho de decir, yo pertenezco a tal iglesia, pertenezco a tal comunidad cristiana, ya soy cristiano, por ende, tengo el derecho de todo lo que el Señor dice cuando llegamos a Él. Y quiero decir esto, eso no es así, no, ¿verdad? La iglesia de Cristo es un punto y aparte, porque el Señor quiere que sea así. Si no, la verdad es que todo sería sencillo, es nada más, yo asisto, digo que soy y ya lo tengo. No, Dios quiere que todo lo que Él tiene preparado para nosotros se nos sea otorgado cuando nosotros de verdad le damos ese valor a la palabra, cuando empezamos a dar frutos conforme a lo que dice la palabra del Señor. En ese momento el Señor dice, sí, estoy viendo en ti un cambio, estoy viendo en ti un fruto, ahora sí, eres heredero. Y esa palabra es buena, apóstol, es importante, heredero de mis bendiciones. La palabra de Dios dice claramente frutos de arrepentimiento. O sea, cuando la palabra dice que hay que tener frutos de arrepentimiento, significa que tengo que demostrar y las personas deben de ver en mí que soy diferente, que hago cosas diferentes, porque si no, soy uno más del montón. Es así. Y eso no me ha llamado Dios a hacer. Así que hoy el Espíritu Santo te está diciendo con toda claridad que ha llegado el tiempo de los cambios a tu vida. Tiempo de cosas nuevas, tiempos de entender que no debemos de ser tan solo oidores de la Escritura, sino hacedores de ella. Así que este mensaje llega a tu espíritu y esta palabra ha de bendecirte y trasladarte hacia cosas nuevas de parte del Señor Jesucristo. Un abrazo a la distancia, gracias por dejarnos llegar hasta tu lugar a través de tu programa En Busca del Favor de Dios. Bendiciones.